Hola Sherlock, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aileen. El primer contenido que he querido subir a mi canal de YouTube es el nuevo juego de Sherlock Holmes Chapter One, que salió creo que a principios de febrero o así, no estoy segura. Yo en mi caso compré el juego base, es decir, no compré ninguna edición deluxe, ningún pack especial, es decir, tengo los casos que tengo, los que entraban con ese juego. Si vosotros habéis comprado el victoriano, la edición deluxe, pues seguramente podéis jugar a otros casos. Yo a priori, de momento, no he podido adquirir ninguno más, ya que compré mi juego en Epic Games y Epic Games no tiene mucha variedad de compras de DLCs ni casos nuevos. Yo os aconsejo, si no lo habéis comprado o si lo habéis comprado en Steam, de puta madre, porque ahí podéis comprar DLCs, trajes y podéis jugar a casos aparte de los que entran en el juego base. A continuación os voy a compartir una especie de diapositiva donde he desglosado los casos en función de si son casos de maestros, casos policiales, casos de la historia, etcétera, para que lo sepáis. Incluso podáis ir pasando caso por caso o mira, pues ahora voy a por los casos de Microsoft, si lo que dices es sí. Sí que es cierto que habrá casos que solo se desbloquearán conforme vayáis avanzando en la historia. Pues yo solo quiero pasarme los juegos a los casos de la historia. Pues puta madre. A mí me gusta mucho este tipo de juegos, sobre todo soy fan de este personaje, entonces quise pasármelo pues, como decirlo así, al 100%. No obstante, hay casos que, por ejemplo, bien por la edición o por bugs que leímos menos por internet, pues no se me han desbloqueado o incluso alguno pues se me ha pasado. Entonces yo ahora en la diapositiva os muestro todos los casos por apartado y os comentaré más o menos qué casos son los que no he podido pasar y el motivo. Bueno, como os he comentado, esta es la diapositiva donde os voy a desglosar los casos comprendidos en la edición estándar, ¿vale? Vale, tenemos los casos de Amor de Madre, en los que poco a poco iremos conociendo la historia de nuestra madre, casos de la historia, casos policiales, casos de Minecraft e historias de Cordona. Aquí, estos dos marcados en rojos, el de por unas monedas e hijo de Cordona, a mí no se me desbloquearon. Bien por bug o por mi edición, no he podido hacerlo, ¿vale? Si vosotros podéis, pues de puta madre, a mí me hubiese gustado mucho hacerlos. Tampoco son como mini casos y pues eso, no podía hacerlo. Si podéis, pues me alegro. Estos sí que a lo mejor pues, se desbloquean al desbloquear la mansión de Stonewall, ¿vale? La misión 3 de Amor de Madre. Entonces, una vez desbloqueéis esa, seguramente a lo mejor podréis hacer vosotros dos. En caso de que no podáis, si tenéis el mismo juego que yo, el juego base, pues ya sabremos que por el juego base que necesitamos una edición. No sé cuál. Y luego tenemos otros casos. Aquí, el caso 5, el de magia callejera, no ha sido por bug, sino que no lo he encontrado ese caso para hacerlo, entonces no lo he hecho por eso. Pero vosotros podréis hacerlo seguramente. No tiene nada que ver con la edición. El 6, el de el Zeppelin, sí, es una edición aparte del juego base. Hay que pagarlo para poder hacer ese caso. En mi caso yo no lo sabía, yo compré la edición estándar y estos son los casos que he podido hacer. Ahora, sin más dilaciones, vamos a empezar con el primer vídeo, ¿vale? Que es Amor de Madre 1, el hotel. ¿Por qué es este caso? Porque es el primero que empieza, no hay más. Entonces empezamos con este vídeo. Espero que os guste. Dejadme abajo en los comentarios una vez hayáis visto el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave.
even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Empezamos. A la izquierda nos pone que nos da la bienvenida, usa las teclas para moverte, interestelar y... Vale. Vale, pero correr es del tocador. Vale. Entiendo por aquí no puedo entrar, por ahí tampoco, ¿vale? Entonces tenemos que entrar dentro del tocador. Vale. Vamos para dentro. A ver qué nos espera. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Gracias, amigo. Las puertas se ven suaves. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? Would you kindly sign these papers, sir? Bueno, ¿cuánto nos dicen? Vamos a ver. Aquí tenemos Palacio de la Mente, ¿vale? Este es nuestro caso, el primero, no tenemos nada. El cuaderno, ¿vale? Solo tenemos este caso de momento. Y tenemos este. Has llegado a Córdoba, la isla donde pasé mi niñez. Ah, bueno, habla en primera persona, perdón. He llegado a Córdoba, la isla donde pasé mi niñez, acompañado por mi único amigo, John. Es tarde, pero tengo una habitación reservada en el hotel Il Palazzo del Lusso. Solo tengo que decírselo al recepcionista. Parece que tendré que pasar una noche aquí antes de visitar a mar, ¿vale? Aquí nos pone marcar en el mapa, es tontería, porque estamos dentro del hotel, y fijar como pista. Lo fijaremos como pista y hablaremos con el recepcionista. Would you kindly sign these papers, sir? Bien. Bueno, pues no dice nada. Este tío que le quede, pero... A ver, nos dice... Bueno. Ah, vale, a lo mejor tengo que firmar. Coño, amiga, que vaya tela, ¿vale? Aquí tenéis el libro de firma. There you are. ¿Veis? Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Si Sherlock. os I fijáis, want le to han see dicho our que la room. habitación nuestra es el 221. Esto hace mención a... Pues a Sherlock there's a Holmes, balcony al up here. apartamento que tiene en Baker Street, el 221. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que buscar, ¿vale? Bien, tenemos que buscar la habitación. Cuando nos pone, mirad, si os fijáis, aquí sale como unas coordenadas. Cuando salga este icono, significa que tenéis que buscar pues ese lugar, esa zona, ¿vale? 228. 227. Mira, a ver, ¿qué es esto? Ah, una carta perdida en el hotel. Querido James, he leído tu tratado sobre el teorema de binomio. Con gran interés, y aunque algunas partes no me quedan claras, debo decir que has hecho un buen trabajo de investigación encomiable. Te recomiendo encarecidamente que lo publiques tan pronto como puedas. Y te adelanto que se le dará un gran y amplio uso práctico a tu método cuanto sea conocido. Atentamente, profesor Gilbert. Vale. Vale. 226, ¿vale? 226. Tenemos que buscar a 221, ¿vale? 225. Vale, pues nada, vamos a mirar en el otro lado, ¿vale? Aquí.
I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Gracias, amigo. Vamos a comer. Vale, vamos. Mira, ahí está. Comida. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Hey, Sherry. Just our luck. Vale. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Usan estos platos. Estos son ahí. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. A ver, ¿dónde está el John? Ahí está. Sherry, I'm over here with my... Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Vale. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Bueno, vamos allá. Vale, parece ser que con esto estamos mirando partes del bastón y a lo mejor pues supongo que nos va dando información como de identificar a lo mejor al dueño o el tipo de bastón, como localizar al propietario. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Vale. Okay. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Vale. Bien, aquí nos pone a la izquierda tenéis pues un poco qué hacer, porque esto es como la iniciación al juego, ¿no? Dice, solo puede preguntar a los viandantes una pista por si hace para el cuaderno,
fija la pista con X y habla con A, inténtalo con el bastón. Vale, pues pulsamos C, entendemos que este es el bastón y fijamos pista, ¿vale? Y estos son, pues, conociendo al medio, ¿vale? Que es lo que John nos ha dicho, que era interesante, y hemos encontrado a John. Y esto es el diario de John, ¿vale? John hace aquí sus anotaciones, la carta, ¿vale? La carta que hemos encontrado del profesor Peter. Entonces ya hemos marcado el bastón. Ahora vamos a preguntar los viandantes, ¿vale? Esto sería. May I ask for your assistance? I'll help you, sir. You have my full attention. Vale, el bastón perdido. Había 3 personas en la mesa. Una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Can I ask you a question? Sorry, but I never heard of this. Vale, los caballeros siempre tienen que saber todo. Would you like a drink, sir? Pues el caballero no sabe. Is this familiar to you? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Everyone's Mira, looking mira, at us, mira a la Sherry. izquierda, dice. You sure you know what Concentrarte y you're revelar doing? detalles que identifiquen a tu objeto. No te olvides de fijar la pista correspondiente a algunas evidencias no se ven sin ella. Intenta localizar la encima oficial de la... Vale, mira. Con esto vamos a encontrar al... A ver, este que está solo. Vamos por allí, a ver. Abogados. Esta no dice nada. Vale, aquí no está. Seguimos nuestro... Fluidez de fijar la vista. Vale. Salió al jardín delantero. Mira que. Y ahí es importante, amigos. Actor, a ver. Ah, aquí está. Este es nuestro hombre, señores. May I ask for your assistance? My dear fellow, you're talking to the right man. El bastón perdido. El oficial de la marina, el señor Woods, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de novias. El hombre hablaba al navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al médico. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión de espíritus. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. ¿Vale? This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Vale. Y nos dice observar. Vamos a observar.
Bueno, el mismo con el bastón. Lo vamos observando y nos va dando información. Rostro enrojecido, piel enrojecida y hinchada. Vale, bajamos. Ropa cara y nueva, rico y a la moda. Vale. Una cabeza de ajo, no lleva alianza. Nudillos levemente enrojecidos, golpeo fuerte a alguien hace poco. Medio coño. Vale. Ah, mira, aquí tenemos. Vamos allá. Tenemos que. Vale, primero. Este es inglés enfermo de vacaciones. A juzgar por el emblema heráldico de su anillo y de su bastón, parece bastante evidente que el hombre es Lord Craven, un noble inglés que visita hoteles donde traten su enfermedad de hígado. Su rubicundo rostro indica que sucumbió a la tentación de beberse un par de tragos de alcohol, quizá descolocado por la sesión de espiritismo. Por sus nudillos enrojecidos deduzco que asiste a clases de boxeo para mejorar su condición física. Molesto ya por la desaparición de su bastón, no es sorprendente que el robo del diamante lo haya enfurecido. Vale, noble británico. A juzgar por el emblema heráldico de su anillo y de su bastón, puedo estar bastante seguro de que el hombre es Lord Craven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa despilfarrando el dinero. Su rubicundo rostro indica que tiene problemas con el alcohol. Aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Como siempre está borracho y tiene problemas de carácter. Sus nudillos enrojecidos indican que ha golpeado con contundencia a alguien hace poco. Sus problemas de carácter mezclados con el alcohol y con la contrariedad podrían convertirlo en una persona violenta. Yo me tiro más por el primero, ¿vale? Más que nada porque tampoco violento. A ver, es violento porque acabamos de ver que le ha pegado al medio, pero por lo que ha dicho, estaba enfadado porque le han robado el bastón y un diamante. Entonces yo, y seguramente, a ver, es que dice que está enrojecido por el alcohol, ¿vale? Es posible que haya bebido, pero si os fijáis, también tiene como rojeces aquí en lo que es la barbilla. Y cuando una persona toma alcohol, lo que le enrojece son un poco los pómulos o las mejillas, no toda la cara, por así decirlo. Entonces yo creo que sí, que está enfermo y va a hoteles que traten su enfermedad. Además estamos en un sitio de dinero, entonces tiene sentido que sea esto. Vale, hemos cogido lo de que es enfermo, es alcohólico seguramente, y se acabó. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong, but you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected.
Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief.